Muy bien, muy bien. Entonces, estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a Filemón, así que ahí vaya abriendo su Biblia. Espero que haya recibido los apuntes de la prédica de esta mañana. Correcto. Hoy día vamos a seguir avanzando en el estudio de esta pequeña epístola, pero muy nutritiva espiritualmente. Ya hemos estado viendo los primeros 3 versículos donde Pablo básicamente él explica, digámoslo así, a quiénes está dirigiendo esta carta. Pablo dice en los versículos 1 y 2 que él se está dirigiendo a Filemón. Luego en el versículo 2 menciona a la esposa de Filemón, la hermana Apia, y luego menciona al hijo de esta pareja llamado Arquipo, y luego al final del versículo número 2 Pablo menciona que también se dirige a la iglesia que se estaba reuniendo en ese momento en la casa de Filemón. Y bueno, ya hemos explicado cuál es en esencia el tema que se trata en esta carta, ¿verdad que sí lo hemos explicado? Y sencillamente lo repetimos una vez más para que usted sepa de qué estamos hablando. Es lo siguiente, que en aquel entonces era muy usual, no era, digámoslo así, lo mejor, pero era lo usual que había en ese entonces, que las personas tuvieran esclavos en sus casas. Ese era lo común, lo usual, que tuvieran esclavos. Bueno, de acuerdo a la persona que conforme tuviera dinero, tenía más esclavos y todo lo demás para que trabajen en su casa, en su chacra, cuidando los animales y todo eso. Pero bueno, aquí ocurre de que una familia, de la cual el jefe de la familia, el papá era Filemón, vivía en un lugar muy lejano. Ellos, lejano me refiero tomando distancia, la ciudad de Roma, donde ocurre esta carta, y la ciudad donde vivía Filemón, que era Colosas, que era muy lejos. Entonces, Filemón en Colosas tenía su terreno, tenía su casa, tenía su chacra y tenía esclavos. Y uno de sus esclavos le hizo, parece, un robo y se escapó. Y el esclavo huyó muy lejos y el esclavo huyó desde Colosas hasta Roma. Y en Roma se encontró con el apóstol Pablo, y Pablo a este esclavo llamado Onésimo le habló del evangelio, y Onésimo llegó a la salvación a través de la persona del apóstol Pablo. Y ahora había un problema. El problema era de que ahora Onésimo era cristiano, era creyente, al igual que Filemón. Entonces Pablo sencillamente le está diciendo: tienes que regresar donde tu dueño, donde tu amo, donde Filemón, y pedirle perdón. Y ahora venía la otra parte. La otra parte era de que según las leyes de aquel entonces, todo dueño de un esclavo podía, si él lo deseaba, matar al esclavo, y nadie le tenía que decir nada, porque los esclavos en aquel entonces eran vistos como un objeto, una propiedad, y era algo así como un animal en aquel entonces. Así que Onésimo, el esclavo, se enfrentaba a esa situación de tener que regresar a pedir perdón, y Filemón en su momento también tendría que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Lo perdono a este hombre o no lo perdono? Y en esencia el tema de esta carta es justamente sobre el perdón. Ahora, yo le pregunto a usted, bueno, yo no sé su vida de usted, ¿no? Pero yo le pregunto, ¿hay alguien que a usted le haya ofendido? Bueno, no me lo tiene que decir, no me tiene que decir, sí, sí, pastor, tengo, no. Bueno, esa es una pregunta que yo le hago para que usted la responda en su corazón. O sea, ¿hay alguien que le haya ofendido? Y si alguien le ha ofendido a usted, según el Evangelio, ¿qué hay que hacer? Bueno, hermano, el Evangelio no nos enseña
a que hagamos lo que usualmente nosotros pensamos. Lo que nosotros pensamos es que, bueno, si él o ella me ofendió, tiene que venir a pedirme perdón. Eso no es lo que enseña el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo dice a la inversa, ¿verdad que sí? El Evangelio de Cristo dice, si tú has ofendido, o sea, si yo soy el ofensor, entonces yo de repente por lo que he ofendido, no me doy cuenta lo que he hecho, estoy endurecido por el pecado. Entonces, la persona que recibió la ofensa, el cristiano que recibió la ofensa, es el que tiene que tomar la iniciativa e ir a pedir perdón. O sea, en pocas palabras, si a ti te ofendieron, anda tú y pide perdón. Ahora, eso es muy importante, hermanos míos, el pedir perdón. A veces, como le digo, a veces no queremos pedir perdón porque estamos llenos de orgullo, ¿verdad? Recuerda que hace 2 semanas cuando estábamos tratando este tema del perdón, yo le decía que tenemos que aprender a matar el pavo real que tenemos en el corazón. Y usted sabe que el pavo real es siempre sinónimo de orgullo, ¿verdad? Así que, como yo le decía hace 2 domingos, mate al pavo. Y usted me dirá, ya pasó Navidad, pastor. No importa, yo me lo como en cualquier época del año el pavo. Ya, agarre su cuchillo y afuera la cabeza del pavo. Pero estamos hablando de una forma figurada, ¿no? O sea, estamos hablando del orgullo. O sea, no permita que el orgullo controle su vida y el orgullo mate su vida de usted. Porque yo he visto a cantidad de personas que a causa del orgullo su vida muere espiritualmente. Bueno, el tema de esta mañana es en base a los versículos 4 al 7 de Filemón, y el título del tema de esta mañana, usted lo tiene ahí en sus apuntes, es el carácter espiritual de quien perdona. Y eso es lo que vamos a estar hablando ahora sobre cómo es la persona que va a emitir un perdón. Ahora, es interesante los versículos 4 al 7, bueno, por varias razones. Mire usted que el versículo 4, o sea, la sección del versículo 4 al 7, en el texto griego va así por secciones, por párrafo, digamos nosotros. Pablo está tratando un tema, luego pasa a otro tema, digámoslo así, y versículos 4 al 7 en esta sección, o como también se le llama en el estudio bíblico, en esta perícopa, así se le llama perícopa, del versículo 4 al 7, observe en castellano que comienza con 2 palabras. Dice, doy gracias. Y entonces uno tiene que ponerse a pensar, ¿no? ¿De qué es lo que va a dar gracias el apóstol Pablo? ¿De qué le da gracias aquí? Bueno, sencillamente, Pablo le va a dar gracias en el versículo 4 al 7 por la persona y la vida de Filemón. En nuestras Biblias, y yo espero que todos tengamos la misma edición de la Biblia, lleva por título esa sección, el amor y la fe de Filemón. O sea, Pablo va a dar gracias a Dios a causa de la persona y la vida de Filemón. Ahora, observe usted que cuando comienza otra sección de la carta, a partir del versículo 8, comienza diciendo, por lo cual, dice, por lo cual. Y en el versículo 9 dice, más bien te ruego por amor. Observe usted lo que Pablo ahora está tratando a partir del versículo 8, que ese es un tema que vamos a ver posteriormente. Pero ahora Pablo lo que va a hacer aquí a partir del versículo 8 es presentarle un ruego, una petición a Filemón. Ahora, ¿cuál es la razón o cuál es la base sobre la cual Pablo va a presentar este ruego a Filemón? En sus notas dice así, dice, el carácter espiritual de Filemón
será la base sobre la cual Pablo le pedirá que perdone a Onésimo. El carácter espiritual de Filemón será la base sobre la cual Pablo le pedirá que perdone a Onésimo. Porque, queridos hermanos, para que uno le haga un pedido a una persona, y sobre todo por carta, uno tiene que saber cuál es esa persona, qué es esa persona, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, cómo puede reaccionar. Entonces Pablo, conociéndolo a Filemón muy de cerca, y él le va a pedir que perdone a Onésimo. Y queridos hermanos, Pablo lo conocía a Filemón muy detalladamente. Ahora, ¿por qué? Porque según la historia en el libro de Hechos, ellos habían estado trabajando juntos durante 3 años en otra ciudad llamada Éfeso, y en esos 3 años habían trabajado juntos, habían andado juntos, inclusive habían dormido juntos en el mismo lugar, porque esa era la costumbre de la época. Andaban juntos para allá, para acá, dormían donde la noche los agarraba, cocinaban juntos y hacían todo juntos ellos. Así que Pablo lo conocía muy bien a Filemón, y es más, Pablo lo había ganado para Cristo a Filemón. Es por eso que Pablo conocía muy detalladamente el carácter espiritual de Filemón, y es por eso que él escribe esta carta y le va a pedir que perdone a Onésimo. Y eso es lo que justamente vamos a estar hablando esta mañana, sobre cómo es el carácter espiritual de Filemón y cómo debe ser el carácter espiritual de una persona, de un creyente que tiene que perdonar a otro creyente. Queridos hermanos, entienda usted, tenemos que perdonar siempre cuando debemos de perdonar. Ahora, hermano, para que uno perdone no se pone en condiciones, ¿verdad? No es que usted le va a decir a la persona, yo te perdono si es que tú, y no es así. Y hermano, cuando uno perdona de veras, de corazón. Ahora, ¿cuál es nuestro modelo para perdonar? Dios. Dios es nuestro modelo para perdonar. Y cuando Dios perdona nuestros pecados, Dios no pone condiciones. Ahora, ¿qué sería que Dios dijera? ¿Qué sería que Dios dijera? No, te perdono tus pecados, pero con la condición de que nunca más vuelvas a cometer ningún pecado. Dígame usted, ¿qué sería? A las finales, ninguno podríamos recibir el perdón de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Porque, seamos honestos, siempre de alguna manera pecamos, fallamos a Dios. Entonces, como fallamos a Dios y pecamos, entonces si siguiéramos esa lógica, no podríamos recibir el perdón de Dios. Pero gracias a Dios de que Él no pone condiciones para su perdón en nuestras vidas. Ahora, en sus notas usted puede observar de que vamos a mencionar 6 rasgos de la persona que perdona. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana en los versículos 4 al 7 de Filemón. Entonces, rasgo número 1, la persona que perdona tiene un profundo interés por el Señor. La persona que perdona tiene un profundo interés por el Señor. El versículo 4 y parte del 5 dice así: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Ahora, es evidente que Pablo siempre estaba orando por las personas que conocía, estaba intercediendo por ellos, como dice en el versículo 4, que él siempre lo recordaba en sus oraciones. Ahora, ¿cuál era la razón por la cual Pablo lo recordaba a Filemón? Dice el versículo 5, dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Observe usted, por favor, las últimas frases que acabamos de leer. Dice, hacia el Señor Jesús. Ahora, Filemón, como un cristiano genuino, se interesaba por Dios y deseaba agradarle.
porque esa tiene que ser una característica de todo cristiano verdadero. Todo cristiano verdadero tiene que interesarse en agradar a Dios cada día. Hermano, Filemón podía perdonar a cualquier cristiano que lo hubiera ofendido, por una sencilla razón, porque Dios también nos ha perdonado y hemos sido reconciliados con Jesucristo. Ahora, ¿usted sabía que los no creyentes no poseen la capacidad de perdonar? Los no creyentes pueden sencillamente decir, bueno, lo vamos a pasar por alto, bueno, lo olvidamos, pero, hermano, solamente los creyentes en Cristo Jesús, hombres y mujeres que han sido lavados por la sangre de Cristo, pueden perdonar de veras como Dios perdona. Ahora, para quienes actúan bajo el control de la amargura, el resentimiento y básicamente su amargura, resentimiento, el perdón les resulta muy difícil. Porque, hermano, ese es un problema entre muchos cristianos. Muchos cristianos a veces, según Hebreos capítulo 12, dice que en el creyente puede crecer una raíz de amargura. O sea, es que cuando usted permite que la amargura crezca en su corazón, y cuando un creyente permite que la amargura crezca en su corazón, a usted se le va a hacer difícil perdonar. O sea, ¿cuántos creyentes andan resentidos, andan amargados con su hermano, con su hermana en Cristo, con el pastor de la iglesia, ¿verdad? Lo tienen fichado al pastor y, hermano, y no quieren perdonar y sencillamente no perdonan. Y está mal, queridos hermanos. Ahora, pero si usted como creyente tiene un profundo interés en el Señor Jesucristo, como Filemón, hermanos, usted tiene que perdonar. Y yo le voy a decir así, usted como creyente y usted quiere agradar a Cristo, usted tiene que perdonar y no hay opción. No hay opción. Usted tiene que perdonar. Es como lo que yo en broma siempre digo, si usted tiene a Cristo en su corazón y si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted al morir se va al cielo, aunque no quiera, le digo. Y yo siempre le digo así en broma, ¿verdad? Pero es verdad, hermanos, todo cristiano de veras, todo hombre, mujer que es hijo, hija de Dios de veras, se va al cielo, de todas maneras. Entonces, lo mismo ocurre acá. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted tiene que perdonar. No hay opción, porque Cristo nos ha perdonado a nosotros. Y como dice ahí en el versículo 5, ¿no? Que dice, Pablo le dice a Filemón, le dice, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. O sea, hacia Cristo. Tengo que tener mi fe, mi amor, desarrollarlo hacia Cristo. Y es una forma también de mostrar mi amor a Cristo, perdonando a otras personas. Rasgo número 2. La persona que perdona tiene un profundo interés por las personas. Por las personas. La última parte del versículo 5, aunque vamos a leer todo el versículo 5 para ubicarnos, el versículo 5 dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Bien, y no solamente Filemón tenía amor y fe hacia el Señor Jesús, sino que Filemón también en este caso estaba desarrollando su amor para con todos los santos, dice el versículo 5. Dice, oigo del amor, en este caso del amor que tienes hacia los santos. Ahora, si usted tiene la NTV, la Nueva Traducción Viviente, y ahí la NTV cambia de exprofeso el orden de las palabras del texto griego y para que podamos entenderlo, y la NTV dice así, el versículo 5 lo dice así, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús, y está muy bien, de tu fe en el Señor Jesús, y luego dice, y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Hermano, todo creyente tiene que tener amor hacia el pueblo de Dios. Por eso estamos diciendo que la persona que perdona tiene un profundo interés por las personas, por el pueblo de Dios. Ahora, permíteme hablarle un poquito, quiero hablarle un poquito de lo que es el amor.
ya que estamos terminando el mes del amor, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se habla, en este versículo que estamos viendo, en el versículo número 5, cuando aparece la palabra amor, en el texto griego es la palabra ágape. Yo creo que ustedes habrán escuchado la palabra ágape muchas veces, ¿verdad? Pero el problema es que escuchamos lo que dicen por ahí y está a veces más distorsionado que el serpentín de Pasamayo, ¿ya? Y escuchamos un montón de cosas que esto y el otro, pero no es lo que la Biblia enseña. Ahora, el amor ágape, hermanos, es un amor, mire, es un amor voluntario. El amor ágape es un amor que surge de la decisión. O sea, yo tomo la decisión de tener amor. El amor ágape es un amor que se sacrifica y el amor ágape es un amor que es humilde. Ese es el amor ágape. Y le repito, si usted ha estado anotando, porque eso no está en sus notas, ¿no? Le estoy diciendo que el amor ágape es un amor voluntario, el amor ágape es un amor que yo decido tener amor, es una decisión. El amor ágape es un amor que se sacrifica, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 13, que muchos lo han estado usando este mes de febrero para hablarle del amor a la chica o al chico, pero siempre les he dicho, 1 Corintios 13 no habla del amor entre un chico y una chica, por si acaso, no habla de eso. Pero el amor ágape también es un amor humilde. Ese es el amor ágape, hermano, de que Pablo está hablando aquí. Ahora, el Nuevo Testamento enseña bastante sobre el amor, porque Cristo vino a morir por nosotros por amor. Y hermano, podríamos hablar esta mañana y el próximo domingo y el siguiente domingo del amor y del amor de lo que la Biblia enseña. Pero yo le quiero resumir lo que el Nuevo Testamento enseña sobre el amor, se lo quiero resumir en 4 frases. Esto no está en sus notas, por si acaso, le voy a resumir ya. Mire, frase número 1, el amor es un fruto del Espíritu Santo. O sea, si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene amor. Por eso que usted puede amar al pueblo de Dios, usted puede perdonar porque tiene el Espíritu Santo y el amor es un fruto del Espíritu Santo. Segundo, el amor es la manifestación de una fe verdadera, auténtica, genuina. El amor es la manifestación de una fe verdadera, de una fe auténtica, de una fe genuina. O sea, si usted es un creyente, usted tiene que tener amor. Algunos a veces siempre me dicen, es que yo no puedo amar, pastor, no puedo amar, no sé amar. Usted tiene que amar, porque si es creyente, usted tiene que amar. Lo tercero, hermano, los creyentes, o sea, los cristianos, las cristianas, los que somos hijos de Dios, hijas de Dios, escuche esto, no necesitamos que nadie nos enseñe a cómo amar. ¿Usted sabía eso? Usted no necesita que nadie le enseñe cómo amar. Porque, hermano, el amor cristiano, el amor que tiene el creyente, tiene que ser algo natural. Como el respirar. Por ejemplo, para respirar a usted nadie le ha enseñado cómo respirar, ¿verdad? Todos nacemos y inmediatamente comenzamos a respirar. Y si no puede respirar usted, ¿qué es lo que hacen los médicos que están ahí en la sala de parto? Le dan su golpecito, ¿verdad? Para que respire. Pero nadie le dice, la respiración es así. Respira, bota. Nadie le enseña eso a usted. Entonces, el amor cristiano, el amor ágape, en el cristiano tiene que ser algo natural. Nadie le tiene que enseñar cómo amar a otra persona. Y finalmente, nosotros hemos recibido al Espíritu Santo y el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones el amor de Dios. El Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones el amor de Dios. Ahora, y es interesante ahí esa palabra, porque estoy citando a Romanos capítulo 5, versículo 5, y en Romanos 5:5, cuando Pablo dice que el Espíritu Santo ha derramado el amor en nosotros, está hablando de un derrame en abundancia, bastante. No es como cuando usted de casualidad voltea un vaso y el líquido cae un poquito nada más, no es eso, sino que está hablando de un derrame en abundancia, cantidad enorme. El Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones. Ahora, observe usted entonces todo eso. Ahora, ya que Filemón tenía una fe real, porque se habla de la fe y el amor,
Entonces, la manifestación natural en la vida de Filemón y en la vida de todo creyente de Dios, todo hijo de Dios, tiene que ser el verdadero amor hacia el pueblo de Dios. Ahora, y también es interesante, hermano, de que uno tiene que expresar de una manera externa, de una manera que se pueda ver el amor cristiano. Y usted tiene que tener un amor hacia el pueblo de Dios. Si usted no ama al pueblo de Dios, a otros creyentes, a otros cristianos, a otras cristianas, si usted no los ama de veras, entonces examine su corazón. Porque Pablo, cuando le escribe a los Corintios, le dice eso. Pablo le dice: examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Y como yo les he dicho varias veces y seguiré diciendo, hermanos, hermano mío, el hecho de que usted asista a esta iglesia o a otra iglesia, el solo asistir no lo hace usted un hijo de Dios, una hija de Dios. Posiblemente usted está viniendo a esta iglesia durante X tiempo y usted aún no tiene a Cristo en su vida. Y si es así, entregue su corazón a Cristo Jesús. Porque el solo asistir a la iglesia no lo vuelve hijo o hija de Dios. Rasgo número 3. La persona que perdona tiene un profundo interés por la comunión fraternal, la comunión fraternal. La comunión fraternal. El versículo número 6 comienza diciendo de esta manera, dice, para que la participación de tu fe sea eficaz. Observe por favor esta frase un poquito larga, habla de para que la participación de tu fe sea eficaz. Usted recuerda lo que está diciendo Pablo en el versículo número 5, donde él ha estado hablando acerca del amor y para con todos los santos. El versículo 5 estaba hablando de eso, de el amor a todos los santos. Entonces Pablo a continuación en el versículo número 6 habla de para que la participación de tu fe sea eficaz. Y queridos hermanos, aquí encontramos algunas palabras muy interesantes. Para empezar, hablamos de participación. Y la palabra participación viene de la palabra koinonía. Y la palabra koinonía tiene que ver con comunión, con una relación fraternal. Es como cuando usted está en casa y usted se reúne con sus familiares, con sus seres queridos. Y bueno, están sentados en la casa, no sé, en el comedor o en la sala, están ahí conversando, se están riendo, están haciendo bromas y están hablando de una cosa, de otra cosa. Y hermano, uno está teniendo comunión, una relación fraternal con los seres queridos. Entonces, la característica del creyente tiene que ser la misma. El creyente verdadero, el creyente auténtico tiene que buscar la participación, la comunión con otros creyentes. Usted tiene que desear pasar tiempo con los creyentes. Ahora, si a usted no le gusta andar con otros creyentes, bueno, entonces de repente usted no es creyente. Porque el creyente en Cristo, el cristiano en Cristo, va a buscar tener comunión con Cristo, pero también la comunión con otros hermanos en la fe. Porque vamos a tener el mismo sentir en nuestro corazón. Ahora, pero el versículo que estamos viendo, el versículo 6, habla de una fe eficaz. Dice el versículo 6, dice, para que la participación, o sea, para que la comunión de tu fe sea eficaz. Y aquí nos encontramos con una frase, vamos a decir, única en el Nuevo Testamento, que es la frase fe eficaz. Ahora, ¿qué quiere decir una fe eficaz? Una fe eficaz quiere decir sencillamente una fe práctica. Una fe que no solo sea teoría, sino que demostremos nuestra fe con hechos evidentes. Esa es una fe eficaz. Ya hace un domingo, 2 domingos atrás, no recuerdo bien, pero les estaba diciendo, hablándole esto de que la fe tiene que ser práctica, y les decía a ustedes, lean la epístola del apóstol Santiago y lean la primera carta de Juan, donde se nos habla de que nuestra fe tiene que ser práctica, no solamente de palabras, sino una fe eficaz. Hermanos, una forma de demostrar que nuestra fe es eficaz es perdonando.
perdonando. O sea, si usted dice, yo tengo fe en Cristo Jesús, pero usted no perdona al que le ofendió, tu fe no es real, tu fe no es eficaz. Hermano, perdonar a otro creyente, sin importar cuál haya sido la ofensa, demuestra gran interés por la comunión entre los hermanos. Ahora, por ejemplo, usted ha venido esta mañana aquí a la iglesia, muy bien, ha hecho lo mejor en venir a la iglesia el día domingo, el día del Señor. Y como yo siempre he dicho, ¿no? Y seguiré diciendo, el mejor lugar para estar en el día del Señor es en la casa del Señor, hermanos. No hay otro mejor lugar, por si acaso. Entonces yo le decía de que usted ha venido esta mañana aquí a la iglesia a escuchar la palabra, a cantar, muy bien, usted busca comunión, pero escúcheme bien esto. Pero si usted en su corazón tiene resentimiento, tiene rencor, tiene algo de amargura contra otro hermano, contra otra hermana, entonces esa comunión no es eficaz. Porque Pablo está hablando de una fe eficaz. Entonces, si usted quiere tener una comunión, una fe eficaz, usted tiene que perdonar. Ahora, no se ponga en la actitud infantil de decir, pero pastor, si usted supiera lo que me han hecho, lo que me dijeron, cómo me trataron, pastor, y pastor, es que usted, hermano, deje las niñerías a un lado. Y como yo le dije hace un rato, ¿no? ¿Qué tiene que hacer con el pavo real? Tiene que matarlo. Mate al pavo real. Algunos ya tienen un pavazo, ¿no? Que lo han estado alimentando durante mucho tiempo y ese pavo ha ido creciendo, creciendo, creciendo y es un tremendo pavo. Por favor, cuando lo mate me lo pasa, ¿ya? Para hornearlo. Yo tengo un horno grande, ahí lo meto y como rico el pavo, ¿eh? Entonces, usted tiene que perdonar, ¿correcto? Rasgo número 4. La persona que perdona tiene un profundo interés por el conocimiento, por el conocimiento. Ahora, el versículo número 6 sigue diciendo así, para que la participación de tu fe sea eficaz, lo que estuvimos hablando de la fe eficaz, y luego habla en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. Ahora, hermanos, Pablo va a destacar el desarrollo del conocimiento de todo el bien que está en cada creyente. Ojo, hermanos, lea bien lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo número 6. Observe, por favor, dice, en el conocimiento, no está hablando del conocimiento de la Biblia. En este caso, no está hablando de un conocimiento intelectual. Lea bien lo que dice, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. ¿Capta lo que está diciendo Pablo aquí? Está hablando que usted tiene que conocer todo el bien, está hablando de bienes espirituales, no está hablando de bienes propios del ser humano, sino está hablando de bienes espirituales, está hablando de bendiciones espirituales que el Señor ha puesto en nosotros. Lo que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Porque cada creyente en el momento de la salvación ha recibido a Cristo, ha recibido el Espíritu Santo, ha recibido todas las riquezas espirituales de Dios, según Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Entonces Pablo dice aquí que hay que desarrollar el conocimiento de todo el bien que está en cada creyente. Hermano, usted tiene que crecer espiritualmente de esa manera. Y como le dije hace un momento, no se está hablando de un simple ejercicio intelectual. Claro, en otra parte de la Biblia sí se habla de estudiar la Biblia, de leerla, de memorizarla, pero en este caso no se está hablando de eso. Se está hablando, como dice en el versículo 6, de conocer todo el bien que está en nosotros. Se refiere a un conocimiento que viene de la experiencia de estar cada día creciendo en Cristo Jesús. Y conforme crecemos en Cristo Jesús, hermanos, usted va a conocer todo lo que el Señor ha puesto en usted también. Mire, usted, por ejemplo, puede leerse todos los libros sobre el perdón
Y, por ejemplo, hoy día en la mañana han venido los hermanos de la librería, están afuera con todo su libro, con sus mesas ahí ellos, y les aseguro que debe haber más de un libro sobre el perdón. Usted puede leerse todos los libros sobre el perdón. Usted puede estar viniendo a estas enseñanzas que estamos dando sobre Filemón, sobre el perdón. Pero mientras que usted no perdone, mientras usted no ejercite el perdón en su propia vida, usted no logrará entender, usted no logrará conocer, usted no logrará experimentar sobre lo que es el perdón. Porque usted necesita perdonar para saber lo que es el perdón. Bueno, entonces Filemón, y eso es lo que Pablo le va a decir más adelante, todavía no le menciona el asunto, pero lo que Pablo le va a decir más adelante es que Filemón, entonces al perdonar a Onésimo, experimentaría el bien que estaba en él, que es el perdón, hermanos. Y usted necesita experimentar eso. Cuando usted obedece a Dios, usted va a experimentar o usted va a conocer todo el bien que Dios ha puesto en usted. Ahora, quizá para que usted me entienda un poquito lo que es saber algo por ciencia y otra cosa por experiencia. Por ejemplo, cuando yo era muchacho, en una ocasión yo revisé, lo miré por aquí, por allá, quise entenderlo, un libro sobre, en aquel entonces, sobre mecanografía. Lo que sabemos lo que es la mecanografía, ¿verdad? Y bueno, a las finales no me valió de nada, porque para empezar, en la casa de mis padres no teníamos una máquina de escribir. Entonces, fíjese usted, ¿de qué me valía tener un libro que me explicaba la teoría sobre cómo utilizar una máquina de escribir si en casa no teníamos ni una máquina de escribir? Entonces, lo dejé a un lado. Después, cuando ya pasó un cierto tiempo, pude ingresar al seminario de Chillón a estudiar. Yo ingresé en el año 1985, cuando recién tenía 17 años de edad. Hermano, ahí tuve el curso de mecanografía. En aquel entonces nos enseñaban mecanografía durante todo un año, o sea, durante 2 semestres. Todo el año nos enseñaban mecanografía y nos enseñaban 4 horas a la semana de mecanografía. Y la misionera que nos enseñaba, Miss Patricia, que algunos de ustedes todavía la recuerdan, ¿verdad? A Miss Pa. Ella era muy exigente en el curso de mecanografía, era una excelente maestra. Pero ¿sabe qué? Nosotros teníamos que practicar y practicar mecanografía. En aquel entonces era en papel. ¿Sabe por qué le digo en papel? Porque hoy en día se estudia mecanografía, pero todo es computarizado y es en la pantalla nada más lo que va saliendo. Pero en aquel tiempo usted tenía que poner su hoja, bon, y usted tenía que comenzar a practicar y practicar y practicar y practicar. Y tenía que usted hacerlo así, sin ver y rápido y todo, ¿verdad? Y hermano, y nosotros luego teníamos que presentar la hoja perfecta, sin ningún borrón, sin ninguna mancha ni nada. Ahora usted dirá, pero pastor, se podía borrar. Usted no podía borrar. Bueno, podía, pero no podía engañarle a la profesora, porque la profesora agarraba la hoja y la ponía así contra la luz. ¿Te recuerdas, pastor Martín? Así era también en su época de él. Hermano, lo ponían así contra la luz. Y si usted había borrado aquí, ahí se veía que la hoja estaba más débil, desgastada. Y la misionera decía, has borrado. Vuelve a hacerlo. Hermano, ¿usted se imagina lo que era tener que escribir ahí hojas de hojas? Al final teníamos una ruma de hojas así, de tanta práctica que hacíamos. Entonces, han pasado los años y yo mirando hacia atrás a esa clase que tuve de mecanografía, fíjese, en el año 85, le doy gracias a Dios. Porque hoy en día le puedo decir, hermano, de que yo escribo más rápido que las secretarias de la iglesia que tenemos. En verdad se lo digo. Acá está el pastor Martín, sabe muy bien. Tenemos 2 damas que trabajan acá en la iglesia, nos ayudan, pero ellas entran a mi oficina, están conversando conmigo y yo sigo escribiendo. Pastor Martín también hace lo mismo, entra a mi oficina, me está hablando y yo lo estoy mirando él y yo sigo, sí, ya. Sí. Estoy escribiendo sin ver, hermanos. Y escribo rapidísimo, sin ver. Y con todos los dedos, ¿ah? No es como algunos están ahí con 2 dedos nada más, ¿no? Y se equivocan todavía. ¿A dónde quiero ir con esto? De nada me sirvió revisar un libro y aprender algo por ciencia, sino que cuando recién tuve una máquina y pude experimentar, pude practicar la escritura,
hermano, recién pude entender y aprender lo que era escribir a máquina. Lo que yo le quiero decir es esto, que es emocionante llegar a comprender una verdad de las Escrituras por medio de nuestra inteligencia, conocimiento. Es interesante y es hermoso, pero es mucho más interesante y mucho más hermoso entender las verdades bíblicas en la práctica. O sea, lo que le quiero decir es esto. Usted entiende intelectualmente lo que es el perdón, claro, usted lo entiende. Pero de nada le sirve que usted esta mañana salga de este local, salga de esta iglesia, y usted todavía se ve en el corazón diciendo: estoy resentido, estoy resentida con fulano o con fulana de tal, porque me dijeron así, me trataron así, me hicieron este daño. Usted tiene que aprender lo que es el perdón de veras. Rasgo número 5. La persona que perdona tiene un profundo interés por la gloria de Cristo. Por la gloria de Cristo. Y hermano, yo creo que esto sería el punto más importante de todo lo que estamos viendo. Porque todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para la gloria de Cristo, la gloria de Dios. Y el versículo 6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz. Hemos hablado de una fe eficaz. Luego, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros, hemos hablado de que el Señor ha derramado muchos bienes en nuestros corazones y hay que conocer lo que el Señor ha puesto en nosotros. Y dice que todo esto tiene que ser, al final del versículo 6, hay 3 palabras que dicen: por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Ahora, es interesante que esa palabra por, también del griego al español, podría traducirse para, por o para. Para, aquí podría ser para Cristo Jesús. Porque hermano, la meta de toda obra que nosotros los creyentes vamos a realizar tiene que ser para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios. Bueno, todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios. ¿Usted sabía que aún en matrimonio tiene que ser para la gloria de Cristo, hermanos? Amén, ¿sí o no? Y yo estaba recordando ayer con Benny, nosotros hubiéramos cumplido 35 años de casados. Y yo estaba ayer haciendo memoria, algunas cosas, y algo que esta mujer me dijo antes de casarnos, ella me dijo así: Fernando, si nos casamos para darle gloria a Cristo, gloria a Dios. Nuestra vida tiene que ser para la gloria de Dios. Y yo le puedo decir delante de Dios que durante los 32 años que estuve casado con esta mujer, le dimos gloria a Dios en nuestra vida. Porque todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios, hermanos. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10, por favor. 1 Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Bueno, aquí Pablo está hablando de varios temas, pero vamos a enfocarnos en el versículo 31, en el versículo número 31, donde dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué dice al final, hermanos? Hay que hacerlo todo hay que hacerlo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Observe usted lo que dice: si comemos o bebemos, hermano, es por eso que el creyente tiene que orar dándole gracias a Dios por los alimentos. De repente algún creyente se sienta y ni da gracias, no se siente y comen. ¿Y qué es eso, verdad? Ay, pastor, pero si estoy en un restaurante me da vergüenza orar. Usted tiene que orar en todo lugar. Y ese es un buen testimonio, hermanos. Es un buen testimonio de que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Usted tiene que, aún en la comida o en la bebida, hacerlo para la gloria de Dios. Y luego Pablo dice: o si hacéis otra cosa, o sea, cualquier cosa, cualquier actividad en nuestras vidas. Y Pablo luego añade, dice:
háganlo todo para la gloria de Dios. Usted tiene un trabajo, hágalo para la gloria de Dios. Usted tiene el proyecto de construir una casa, un departamento, hágalo para la gloria de Dios. Usted tiene cualquier actividad en su vida, una actividad financiera, una actividad sentimental, una actividad, una relación familiar, hágalo todo para la gloria de Dios, queridos hermanos. Todo tiene que ser hecho para la honra y gloria de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo en este versículo número 6. Al final, cuando le dice a Filemón, le está hablando de que le dice que tu fe sea eficaz, tienes que crecer en el conocimiento de todo el bien que está en ti. Y le dice, para Cristo Jesús, le dicen. O sea, tienes que crecer espiritualmente, Filemón, en el perdón para Cristo Jesús. Ahora, cuando usted entiende que todos sus esfuerzos tienen que estar consagrados en buscar la gloria de Cristo, usted no va a tener reservas para perdonar a su prójimo. Ahora, si usted quiere hacer todo para la gloria de Cristo, hermano, usted no va a tener ningún problema para perdonar a su prójimo. Porque, hermano, póngase a pensar algo. Yo estaba pensando eso en las últimas semanas que han pasado. Yo decía en mi corazón, ¿qué es la vida en este mundo comparada con la eternidad? Hermano, nosotros no sabemos cuántos años vamos a vivir en esta tierra. Algunos pueden ser que vivan 20 años nada más, porque un joven puede morir a los 20 años. Usted puede vivir 25 años, 30 años, 35 años, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años. Yo no sé. Por ejemplo, yo tengo a mi madrecita que está viva y ella tiene 86 años de edad. Así que usted dirá, ay, pastor, tanto todavía le queda a usted todavía. Todavía tengo cuerda, todavía, si Dios me da, ¿no? Tengo cuerda para rato todavía, hermano, por si acaso, ¿no? Ahora, no crea que por las canas yo ya soy anciano, ya. El anciano es el pastor Martín, por si acaso. Yo no, ¿ya? Entonces yo le decía de que, hermano, sencillamente usted no sabe cuántos años va a tener en esta tierra, en este mundo, en esta vida. ¿Y qué es la vida en este mundo comparada con la eternidad? Que son 80 años comparado con la eternidad. Entonces, frente a la eternidad, hermanos, nosotros si queremos actuar desde ahora para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios, tenemos que perdonar. Así que perdone a la persona. Finalmente, el rasgo número 6, la persona que perdona tiene un profundo interés por la bendición, Ahí lo que queremos decir, hermanos, es que la persona que perdona tiene un profundo interés en bendecir. Estamos hablando de bendecir a otras personas. Porque cuando usted perdona, cuando usted tiene un corazón que quiere servir a Dios, que quiere amar a Dios, usted va siempre a actuar de tal manera que usted va a bendecir a otras personas. Observe el versículo 7, por favor, así dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Qué hermosa palabras, en verdad. Tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, le dice, por medio de ti, por medio de tu persona, está hablando Pablo de Filemón. Oh Filemón, por medio de ti, le dice, oh hermano, le dice, por medio de ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ahora, y Pablo, observe de que en el versículo número 20, le va a pedir a Filemón en el versículo 20 que ahora conforte el corazón de él, de Pablo. En el versículo 20 dice, sí, hermano, tengo yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor, le dice. Observe de que en el versículo número 7, Pablo le dice, Filemón, tú has confortado los corazones de los santos, o sea, el corazón de los creyentes del pueblo de Dios. Y en el versículo 20 le dice, ahora conforta mi corazón. La clave está en la palabra confortar o conforta mi corazón. Hermano, la palabra conforta es una palabra que se usaba en aquel entonces cuando el ejército estaba caminando largas distancias y luego el jefe del ejército, el encargado, decía, descansen, siéntense, tomen agua. Y usted sabe que los soldados se tiraban al suelo, ¿no? Y agarraban su agua, tomaban agua y se tiraban ahí, piernas abiertas, ¿verdad? Porque estaban buscando un momento de descanso para recuperar fuerzas
y también recuperar ánimos. Y eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a Filemón. Le está diciendo, hermano, le dice Filemón en el versículo 7, le dice, tú has traído consuelo, tú has traído ánimo al corazón del pueblo de Dios. Y en el versículo 20 le dice, ahora hazlo conmigo, le dice, trae consuelo, trae ánimo. Ahora, en 1 Corintios 12, solamente menciono, por favor, no lo busque la cita. En 1 Corintios capítulo 12, Pablo nos va a hablar del cuerpo de Cristo. Es una doctrina maravillosa del cuerpo de Cristo que Pablo nos presenta en ese capítulo de 1 Corintios capítulo 12. Y ahí Pablo va a hablar de que en el cuerpo de Cristo hay una multiplicidad de dones espirituales dados por el Espíritu Santo. Pero uno de los dones que los creyentes tenemos, y no todos, pero no sé, la mayoría, depende de lo que el Espíritu Santo ha dado al creyente, es el don de servicio. Hermano, hay un don de servicio. Y por lo que vemos, Filemón no era pastor. Por lo que vemos, Filemón no era una autoridad en la iglesia donde estaba. Pero por lo que vemos, Filemón tenía el don de servicio. No, el problema viene de que hoy en día estamos en una época, en una cultura donde nadie quiere servir. Todos queremos ser jefes y nadie quiere servir, ¿verdad? Porque todos queremos ser jefes, todos queremos mandar, todos queremos roncar. Pero aquí tenemos a un hombre, a Filemón, que como dice en el versículo 7, él estaba confortando los corazones de los santos. O sea, él estaba bendiciendo el corazón de los santos, dándoles ánimo, aliento. Y en el versículo 20 Pablo le dice, bueno, ahora hermano, conforta mi corazón, dame ánimo, bendíceme, dame aliento, dame fuerzas. Ahora, y sobre esa base, hermanos, recuerda usted lo que hablábamos al comienzo de esta prédica, sobre esta base, ahora Pablo en el versículo 8 ya entra a la materia y en el versículo 8 comienza diciendo, por lo cual, o sea, por lo que te he explicado en los versículos 4, 5, 6 y 7, por lo cual, y salteándonos al versículo 9, le dice, por lo cual te ruego por amor. Y ahora Pablo comienza un ruego, una súplica, porque Pablo conocía bien, según el versículo 4, 5, 6 y 7, Pablo conocía bien el carácter espiritual de Filemón. Queridos hermanos, como dice al final de sus apuntes, por favor, hay un pensamiento que hemos colocado ahí, dice, si Dios puede perdonarnos con tanta ternura, o sea, con tanto amor, y ahí viene una pregunta. La pregunta es, ¿qué nos impide tener el carácter espiritual para perdonar a otros como lo hizo Filemón? ¿Qué nos impide perdonar? Yo le voy a decir qué es lo que nos impide. Lo que nos impide es el orgullo. Eso es lo que nos impide. Lo que nos impide perdonar a otra persona es el orgullo. Ahora, cuando usted deja que una ofensa o un pecado vaya pasando tiempo, desde que le ofendieron a usted y usted no toma la iniciativa, porque recuerde que el Evangelio nos enseña que si a ti te han perdonado, tú tienes que ir a pedir perdón. Entonces, si usted deja que pase tiempo, ¿qué va a ocurrir? Según el libro de Hebreos, va a ocurrir que el corazón se pone duro. O como aparece en el texto griego, la palabra duro, calloso. Callos. Usted sabe lo que es los callos, ¿verdad? Todos sabemos lo que son los callos. Hace 3 semanas yo fui primera vez en mi vida al podólogo y tuvieron que usar un esmeril para sacarme los callos del pie. Cuando me vio el pie me dijo, ¿usted nunca ha venido al podólogo? No, se nota, me dice. Y comenzó a sacar sus herramientas. Sacó la barreta. Hermano, y cuando salí del podólogo después, yo estaba acompañado con una de mis hijas, yo le decía, oye, qué bien se siente caminar. Al fin siento mis pies después de tantos años, les digo. Ahora voy a ir al podólogo cada cierto tiempo, hermanos, para que me saque
callos, ¿verdad? Entonces, los callos nos quitan la sensibilidad. Y esa es la palabra que utiliza el apóstol en el libro de Hebreos, en el corazón. Dice, el corazón endurecido es un corazón lleno de callos, que está insensible a la voz del Espíritu Santo. Entonces, si a usted lo ofendieron y usted deja que pase tiempo, tu corazón termina endureciéndose. Y es así como te pierdes bendiciones espirituales. Por eso dice el pensamiento final, dice, no, si Dios nos ha perdonado con tanto amor, con tanta ternura, ¿qué nos impide, dice, tener el carácter espiritual para perdonar a otros, como lo hizo Filemón? Yo ya le di la respuesta. ¿Qué es lo que nos impide? El orgullo. Pero recuerde lo que le dije en broma desde el comienzo de esta prédica. ¿Qué tiene que hacer con el orgullo? ¿Qué tiene que hacer con el pavo? Mátelo. Mátelo. Mate al pavo. Ahora, por favor, si a su cónyuge le dicen pavo, no agarre un cuchillo y lo mate ahora, ¿ya? Porque algunos se dicen, el pastor ha dicho que mate al pavo, ahora a ti te dicen pavo, ahora te mato. Dice, no, estamos hablando en sentido figurado del orgullo, ¿verdad? Pero necesitamos desarrollar el amor, necesitamos desarrollar el perdón. Y tenemos un ejemplo humano, Filemón. Dios mediante, el próximo domingo vamos a continuar con nuestra prédica, pero vamos a quedarnos ahí esta mañana retándole a usted para que usted pueda conformarse a la enseñanza bíblica de ser un hombre espiritual, una mujer espiritual, que usted también puede perdonar en Cristo Jesús. Y de pasar les invito a esta noche tenemos a un predicador invitado que va a estar hablando sobre el tema de la familia, ¿verdad, Pastor Martín? Así que venga esta noche a escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar, por favor, hermanos. Invito a inclinar rostros, cerrar ojos y vamos a acercarnos a Dios en oración. Padre, gracias por esta mañana, gracias porque hemos podido pasar bonito tiempo con la Biblia y gracias, Padre, porque tu palabra es clara, tu palabra es una bendición, Señor. Y damos gracias, Padre, porque tu palabra nos dice qué es lo que somos, porque es un espejo, pero al mismo tiempo tu palabra nos dice qué debemos de hacer para que podamos corregir nuestra vida con el Espíritu Santo, con tu palabra. Y Padre, en esta mañana, si alguno de nosotros, hombre o mujer, cristiano o cristiana, que está aquí presente o que nos está viendo en la transmisión, Señor, si alguno de nosotros, Padre, está guardando en su corazón resentimiento, amargura, por algo que me dijeron, por algo que me hicieron, Padre, eso está mal. ¿Qué debemos de hacer? Anda tú y pídele perdón a la persona. Así es como tenemos que solucionar los problemas. Y Padre, queremos conformarnos a la imagen de Cristo. Te pido, Padre, que esta mañana todos nosotros salgamos confortados con tu palabra y salgamos mejor de lo que hemos llegado en esta mañana. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a ustedes.